presentación para que la pueda poner. Bienvenidos sean todos a esta clase del 25 de septiembre de 2021. Les agradezco infinitamente que estén aquí. Hoy es una clase bastante muy ad hoc a lo que está aconteciendo en el ambiente internacional y vamos a ver también algunas cosas históricas. Vamos a ver la cuestión del derecho diplomático, que es importantísimo. Yo creo que es el corazón y la columna del derecho internacional público. Es decir, cómo se manejan nuestros diplomáticos, cómo se manejan nuestros cónsules. Tan solo en los Estados Unidos, aparte de tener un embajador, tenemos 50 consulados. O sea, tenemos muchísimos por la cantidad de nacionales que están allá y debemos tener. Permítanme un momentito. Perdón, es que le pedí a mi secretaria, a mi hija, que me traiga agüita. Bueno, entonces entramos un poquito en materia. Vamos a dejar entrar aquí a los compañeros. Y espero, vamos a ir un poquito platicando de este asunto. Déjenme compartirles ahora sí la clase que tenemos para hoy. Ay, pues es importantísimo, el derecho diplomático. Ya estamos por aquí, no hay nadie allá están, o sea, yo sabía que... Ahí está, entrando. Muy bien. El derecho diplomático, y tiene muchos antecedentes históricos que ahorita no podríamos entrar a buscarlos, porque si nos llevaría tiempo. Y eso es parte de lo que ustedes van leyendo. Pero como todo, este derecho diplomático pues es el conjunto de normas jurídicas que van a regular relaciones diplomáticas, inicialmente de origen consuetudinario, o sea, por la costumbre. Y bueno, ya después vamos a codificarlas hasta la convención o el convenio de Viena de 1961 y que va a entrar en vigor hasta el 1964. Algunos a lo mejor todavía no nacíamos, pero ya estará en vigor. Pero ya muchas de esas normas se venían utilizando de manera consuetudinaria y esto lo voy a demostrar cómo, incluso con nuestros cónsules en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, pues se fueron creando esas leyes, normas jurídicas que regularían el derecho diplomático y que señalarían tales como la jerarquía de los agentes diplomáticos, entre otros aspectos. Uno de nuestros grandes diplomáticos y cónsules, pues fue primero don Gilberto Bosques, una eminencia, un hombre universal, un hombre de talla, un humanista. Otro era nuestro embajador en Francia, Luis R. Rodríguez, había sido revolucionario. Narciso Bassols estaba en Francia cuando revienta la guerra. Entonces, estos hombres son importantísimos. Ahorita voy a hablar de don Gonzalo Martínez Corbalán, nuestro embajador en Chile cuando el golpe de Estado en el 73. Es decir, y ahorita nuestra actual embajadora María Teresa Mercado en Bolivia, ¿no? O sea, son gente que va por delante, incluso exponiendo su integridad física, pero por cumplir con un deber. Ahorita lo vamos a ir bien. Bueno, esto es decir, el intercambio diplomático, las inmunidades. Bueno, esta palabra generalmente se asocia con el concepto de inmunidad diplomática, que sí tiene que ver las inmunidades, pero la vamos a ver ahorita. Todos los representantes consulares y diplomáticos vamos a tener inmunidad, sobre todo cuando actúan en el territorio de otro. Y entonces el artículo versa sobre la inmunidad de la jurisdicción que goza un Estado ante los tribunales nacionales de otro. Es decir, todos los diplomáticos de un Estado o de otro, estando servicio, un Estado receptor, no pueden ser juzgados, reconvenidos, así nada más, porque si son delitos del fuero común, también tienen un tratamiento. Entonces, así el establecimiento de relaciones diplomáticas o cónsules es un acuerdo entre dos estados. Acuérdense, es por voluntad. Vamos a intercambiar misiones diplomáticas. Entonces, creando embajadas y oficinas consulares correspondientes. Hace algunos años, un primo mío y yo teníamos ahí una asociación y queríamos invitar a un embajador y dijimos, ¿a quién vamos a invitar? Al de Irán. Yo pensé, llevé mi carta, lo invitamos para que nos diera una plática sobre desarrollo sustentable en Irán y que si nos va aceptando la plática. Muy simpático, acudió con nosotros y terminó hablándonos del Islam y no del desarrollo sustentable, ¿no? Pero bueno, nos regaló a todos copia del Corán y copia Es que tiene un libro, ¿no? ¿Mande? Es que, bueno, si es el mismo, tiene un libro, ¿no?
tenía un Sí, libro, tenía un libro que se llamaba ¿Este es el Islam o este es el Corán? pues es que él nos regalaba de todo del Islam, pero al final terminó predicándonos de Mahoma y de todo eso, pero fue todo. Lo único que sí nos explicaba que no podía saludar a las damas de mano. Todas las que estaban ahí querían saludarlo de mano, decía no, le llevaba la mano al pecho y decía le saludo y ya. A nosotros sí, a todos a los bigotones. Pero fue interesante porque llegas a comprender otras culturas, otras maneras de pensar. Miren, decían, lo que para ustedes es prohibido, para nosotros es, digamos, no tanto. Dice, hay playas para hombres y para mujeres. Así que nosotros no tenemos playas como ustedes, pero hay playas para mujeres y para hombres. Ah, bueno, pues está muy bien. Nos iba a explicar. Muy bien. Y entonces, bueno, como tal, llegó con su auto, con sus placas diplomáticas, con su chofer mexicano, pero al servicio de la embajada y, bueno, tiene sus inmunidades. Es un embajador. ¿Qué es el embajador? Bueno, pues es el representante de un país acreditado para representar oficialmente al Estado al cual pertenece, al jefe del mismo, como ser el presidente. En caso de tratarse de una nación con sistema presidencialista o en su defecto al gobierno del país del cual procede. Bueno, pues el embajador es el representante básicamente. Esta figura en sus varios supuestos es de frecuente aplicación contemporánea, tanto porque los estados no tienen capacidad económica o política para abrir todas las misiones, o porque en una capital concurren las sedes de varios organismos internacionales, como es el caso de París, Roma o Nairobi. México aplica en la práctica estas figuras frecuentes. Es decir, un embajador lo puede ser no solo para un país, sino para dos o tres, no hay ningún problema. El artículo sexto lo permite. Entonces, una misma persona acreditada como jefe de misión ante un tercer estado puede usar esta alternativa para que, bueno, pues no tenemos tanto dinero y tampoco tenemos tanto interés de que tengamos una embajada en cada país. Bueno, lo podemos usar. Sin embargo, esto lo podemos ver muy bien en el artículo 14. Perdón. ¿Quiénes son los jefes de los embajadores? Bueno, primeramente los jefes de misión se dividen en tres clases: embajadores o nuncios acreditados. ¿Quiénes son los nuncios? A ver, cuéntenme. ¿De dónde vienen los nuncios? Son los representantes que vienen del Estado Vaticano. Exactamente. Tuvimos uno muy famoso, se llamaba Don Girolamo Prigione, en tiempos de Juan Pablo II. Ahorita no me acuerdo cómo se llaman los actores, pero el más famoso era Don Girolamo Prigione. Y sí era el nuncio apostólico, que es el embajador. Acuérdense que el Vaticano es un estado que está considerado como un organismo internacional. Y otros jefes de misión, pero siempre el embajador es la principal figura. Es el que va a representar, el que tiene la voz cantante, incluso el que puede ser expulsado o el que sea el culpable o no. Y son los metiches a veces. Acuérdense que en el golpe de Estado contra Panchito y Madero, el presidente Madero, pues estaba muy solícito Henry Lay Wilson, el embajador de los Estados Unidos, que conspiraba junto con Huerta, Bernardo Reyes, y los otros que derrocaron a Francisco y Madero. Bueno, andaban de metiches. ¿Por qué? Pues porque don Panchito y Madero les quería cobrar impuestos a las empresas petroleras. Pero bueno, pues ahí son los embajadores, tienen sus misiones diplomáticas. ¿Cómo se van a presentar? Bueno, con la entrega de cartas credenciales, este acto protocolario. Sí, este era el anterior embajador de Estados Unidos en México. ¿Sí se acuerdan de él? Christopher Landau. Muy bueno, incluso se iba a comprar su mandado allá al mercado de Jamaica, ¿eh? Viajaba por todo el país, un tipo muy excepcional en cuanto a su trato con México, me gustó. Muy en el Twitter, muy solícito con todo, se tomaba sus agüitas del Topo Chico y andaba por todos lados presumiendo que vivía en México. Me gustó mucho como embajador el señor Christopher Landau. Y bueno, así hay todos los embajadores, tienen que llegar y presentarse con el presidente en turno. Pudimos haber puesto una foto de alguien más, pero bueno, puse la más reciente que tenemos por aquí. Sí, ojalá y lo sigan. Es muy, muy buen tipo Christopher Landau. Nada más que bueno, se le fueron encima ahora que el presidente sacó que le andaba dando dinero a los opositores. Bueno, pues esa es una práctica muy, muy usual de los gobiernos estadounidenses. Bueno, ¿qué reglamentación internacional vamos a tener aquí, Laura? Lo primero que vamos a tener siempre es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Va a entrar en vigor el 24 de abril del 64. Sí, somos parte de esta convención. Vamos a encontrar las funciones de las misiones diplomáticas, la clasificación de los jefes de misión, inmunidades, exenciones, terminación de funciones. Nosotros la fuimos a publicar en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero del 65. Después tenemos el protocolo adicional a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sobre adquisición de la nacionalidad, también del 18 de abril del 61.
En él vamos a encontrar, bueno, propuestas de reglas o normas acerca de la adquisición de la nacional por parte de los miembros de las misiones diplomáticas, así como de las familias, y el protocolo adicional a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas sobre jurisdicción obligatoria para la solución de controversias del 61. Esta va a ser su reglamentación internacional. Entonces, este es bien importante porque, bueno, son el marco jurídico con el cual se va a reglamentar. Hasta antes del 61 era más por costumbre, o sea, es decir, todas estas reglamentaciones ya estaban en la costumbre internacional, pero no teníamos una convención, un acuerdo, un tratado, una carta, nada que lo determinara. Es decir, hasta que se sentaron todos estos pues los diplomáticos o los países y dijeron, a ver, vamos a hacer una convención sobre estas relaciones diplomáticas, porque ya se estilaban y entonces había que respetarlas, entonces, bueno, ya nada más se plasmaron en un convenio. La nacional, bueno, pues vamos a tener nuestra constitución política, artículo 89, y son facultades del presidente nombrar a los y remover a los embajadores, fracciones 2 y 3, y el artículo 73, 76, referente a las facultades exclusivas del Senado para ratificar nombramiento de embajadores. Por ejemplo, ante las Naciones Unidas, ¿quién es nuestro representante? Así es, nuestro rector de nuestra casa de estudios, pues está haciendo, para mí, en mi opinión personal, un muy buen papel. Fue designado por el actual gobierno, ratificado por el Senado, y de verdad creo que está haciendo un papel decoroso y brillante. Incluso ahorita nos va a tocar ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿eh? Qué papel, qué paquetote tiene ahí el doctor Juan Ramón de la Fuente, mis respetos. Bueno, tienen un gran equipo también, no es solito, ¿no? Ahí el carnal Marcelo lo está llevando y o sea, no es un diplomático de carrera, pero de verdad tiene las tablas para hacerlo. Me gusta su comportamiento al frente de la delegación mexicana. Y la ley del Servicio Exterior Mexicano, que esta vez del 94, y va a dar los requisitos para cumplir la categoría de agente diplomático. Adelante, Guadalupe. Dime. Profe, muy buenos días. Nada más tengo duda. Es que yo lo tengo, la fecha, pero yo la tengo como 24 de abril de 1963. Y usted no la pone 24 de abril de 1964 en la reglamentación internacional. Ah, pues ahorita lo revisamos. Aquí está 24 de abril del 64. Bueno, podemos... Y yo lo tengo igual 24 de abril, pero del 63. Nada más tengo la duda. No sea que yo me haya equivocado en el año. O... Pues podemos revisarlo. ¿Qué tal si yo me equivoqué? Digo, sí, por favor, profesor. No soy su santidad Juan Pablo II, que soy infalible, ¿verdad? Gracias, profesor. Gracias. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, y les voy a comentar esto porque es bien importante. Las convenciones de Viena y todo esto están sobre las inmunidades diplomáticas, los lugares. Todas las sedes... Pregunta. Mande, sí, dime. Bueno, pregunta no, más bien comentario, profe. Yo hace muchos años trabajé en radio. Ah, muy bien. Y mi trabajo principal era reportar todos los eventos que acontecían en las embajadas. Por ejemplo, el Día Nacional ya fuera de Brasil, cualquier día, por ejemplo, el Día de la Independencia, Día Nacional. Y en cuanto presentaban cartas credenciales, nos invitaban a medios, a prensa, para dar a conocer que ya habían llegado al país. De hecho, por ejemplo, por eso me suena mucho el embajador que usted dice del Medio Oriente, porque hacía mucho ese comentario de que a las mujeres no podía saludar. Sí, no te saludan de mano. No, para nada. Y tenía un libro que se llamaba, no recuerdo bien si este es el Corán o este es el Islam, lo debo de tener por ahí guardado. Pero prometo buscarlo para enseñarlo en la clase. Ah, por favor. Es muy interesante, la verdad es que la visión que ellos tienen es muy, muy interesante, muy contraria a la que nosotros tenemos en el occidente. Mucho. Porque no es como discriminatorio el decir no te puedo saludar porque eres mujer, sino lo hacen a forma de respeto. Incluso él me comentó una vez, si yo te saludo por ser mujer, quiere decir que te estoy proponiendo matrimonio. Entonces, bueno, pues,
Era como... Sí, es parte de sus costumbres. Sí, claro. Entonces fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Conocí, por ejemplo, al embajador de Chipre, Okay. conocí a la embajadora de Tailandia. Esto fue hace 10 años más o menos. Obviamente han estado cambiando y rotando. Conocí al embajador de Brasil. Bueno, esto en fechas nacionales. Hacían una fiesta e invitaban a otros embajadores. Al de Arabia Saudí, al de Perú, no me recuerdo quién es más, pero en estas mismas fiestas concurrían otros embajadores y era algo bastante interesante y era muy, No, muy son fiestas de enriquecedor. maravilla. Un día me invitaron a una fiesta de embajada francesa y yo no sabía para dónde voltear. Estaba muy Y, no, bonito y todo. aquí ni siquiera nos invitaban a la embajada, nos invitaban a las casas y eran casas enormes. Sí, pues ese es el glamour, la diplomacia. No, ¿para qué te cuento? Estabas en las alturas, Enormes y preciosas. Ay, sí, alguna vez dije, me gustaría entrar a trabajar a una embajada. Eso es lo tuyo. Fue curioso porque, esperemos, fue Bueno, curioso alguna vez, ahorita vamos a tratar el tema, entré al consulado de Quebec y ahí fue donde vi la diferencia. En que en Canadá no había como tal, bueno, o sea, sí hay embajada, pero también es consulado porque se divide en dos, sí, el lado francés y el lado así. americano. Acuérdate que ahí hablan francés e Entonces, inglés. nos invitaron a un evento de la Embajada de Quebec, que es el lado francés, y bueno, increíble, ahora sí que muy francés, muy nice, vinos franceses, todo muy, muy, muy bonito. Te consintieron. Ay, Pues sí, mira, fue una época muy padre. pero no todo es glamour en la diplomacia, hay momentos difíciles. Les voy a comentar esta pequeña historia como preámbulo para lo que voy a contar, lo que vamos a seguir. Ustedes saben de cuando la embajada mexicana en Francia en 1942-41, teníamos un embajador que se llamaba Luis R. Rodríguez. Don Luis R. Rodríguez era nuestro embajador y él estaba a cargo de la delegación y él había sido revolucionario, era cardenista, había sido maderista y muchas otras cosas. Y había perdido la República Española totalmente. El presidente Manuel Azaña con su médico particular y otros estaban totalmente derrotados y habían salido huyendo hacia Francia porque Franco había mandado por ellos para que los mataran o los llevaran. Entonces él rentó varias habitaciones en un hotel llamado Midi a nombre de la embajada, en un pueblo que se llama Montbank, y ahí rentó y puso la bandera mexicana. En ese momento, el hotel, las habitaciones que estaban a nuestro nombre de embajada, eran territorio mexicano. Y entonces, aquí viene el lugar, se instala con el presidente Azaña y su gente, y quienes al ver la grave situación no pudieron rehusarse. O sea, el presidente Azaña iba totalmente, no tenía nada. Solo iban a acabar los franquistas, los falangistas. Y entonces Franco envía por él, con sus hombres, por la falange, y el 15 de septiembre exactamente de ese 1940, aniversario de nuestra independencia, llegan al hotel los franquistas. Y entonces se encuentran en la puerta del hotel con el embajador y sus hombres, y le dicen, ¿ustedes son los que tienen al traidor de Azaña? ¿No es así? Sí, eso de traidor depende de la lente con que se mira a mi amigo. Venimos por él, le dice el jefe de los franquistas. Sin dudarlo, Rodríguez sacó su calibre 38 y el resto de los mexicanos hicieron lo mismo. Es decir, el embajador y todos andaban con sus pistolas al tipo de Lento Rodríguez. ¿Se acuerdan el primo de Spiri González? Habían sido revolucionarios que les iban a tener miedo para nada y no se lo llevaron. El suceso fue poco difundido, pero lo suficiente para reunir ese día cientos de republicanos que se congregaron frente a la residencia del expresidente español para rendir un respetuoso homenaje al país que le daba cobijo y su protección. Entre la multitud estaba también un judío que acababa de salir del campo de concentración llamado Theodor Schebels y que un año después logró que Gilberto Bosques le entregara una visa para él y su esposa y su hijo Helmut y Bruno, es decir, de los que fueron beneficiados. No se lo pudieron llevar, de ahí no pasó. Esa noche se coreaban en las calles, viva México, viva la República.
no fue suficiente. Meses después, en el 4 de noviembre de ese año, oficialmente en territorio mexicano, el expresidente español murió. Sus últimas palabras fueron paz, piedad, perdón. La noticia causó revuelo entre los franceses, españoles y el resto de los que estaban ahí. México no había reconocido, así y jamás llegó a hacerlo, al gobierno de Franco. Lo vimos en las primeras clases, el reconocimiento. Por lo que el embajador Luis R. Rodríguez, que tanto había luchado para salvaguardar al presidente, ahora tenía la obligación de darle sepultura. Llegó el prefecto de la plaza de Montblanc y entonces le dijo que cómo lo iban a enterrar. Dijo que fuera de discretas proporciones y no se convirtiera en manifestación. Haré lo posible, dijo nuestro embajador, pero no puedo evitar que sus compatriotas lo despidan y que la bandera republicana acompañe al presidente Azaña. En respuesta, causó alarma al prefecto y que temeroso presentó a este embajador mexicano, que no lo dejó. Sugiero que señor Rodríguez, que cubra el féretro con la bandera franquista en vez de una republicana. Qué dilema para el embajador. No lo haré nunca, ni tampoco autorizaré semejante blasfemia. Es un desafío a mi autoridad, tómelo como quiera. Al final el prefecto autorizó la manifestación, pero prohibió que se colocara la bandera republicana sobre el féretro de Azaña. Y fíjense, este pasaje es hermoso. Está bien, lo cubrirá la bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección. Fíjense, y así al día siguiente salió su féretro hacia el panteón cubierto por nuestra gloriosa bandera. Un pasaje de esos que a mí me fascinan, de lo que han hecho todos nuestros grandes diplomáticos. Algunos de ustedes lo habrán conocido, pero de verdad, esas páginas gloriosas de la historia. A lo mejor ya se los había contado, pero a mí me gusta mucho contarlo. Tengo aquí un mensaje. Bueno, dice que quiere trabajar en la embajada Mauricio, la turca. Bueno, hasta aquí, y esta es la parte, regreso un poquito a lo que estamos aquí, y entro, ¿por qué? A la parte consular. Son los cónsules los que de veras a veces están en contacto con la población. Son los cónsules los que van a tener que tener ese trabajo. Ahorita les conté un pasaje de esta parte de la guerra en el frente en Europa. Pero quien se llevó la mayor parte del trabajo fue don Gilberto Bosques. Don Gilberto Bosques hizo un trabajo maravilloso. Salvó la vida de cientos de refugiados republicanos, judíos, alemanes, perseguidos, gitanos, de todo. Rentó 2 castillos allí en Marsella, todo con cargo al erario mexicano, no se crean que de dónde salía el dinero. Salvó las vidas de cientos. Tener una visa con una firma de don Gilberto Bosques era llegar al paraíso. Todo lo hizo don Gilberto Bosques y espero que puedan buscar acerca de él. Por cierto, les recomiendo este librito, que es de donde saco esas cosas. Muy bueno. Ya saben, yo soy lector voraz, me encantan los libros, sobre todo son de materia histórica, de materia diplomática. Les recomiendo Aquellas horas que nos roban. Muy recomendable. Y entonces... ¿Aquellas qué, profe? Aquellas horas que nos robaron. Léanlo. Okay. Es la historia de don Gilberto Bosques desde que nace. Fíjense bien, dice, a petición de don Gilberto Bosques, entregó 2 juegos de pasaportes con apellidos distintos para mantenerlo a salvo de las racias que a partir de octubre se habían intensificado. Muchas gracias, señor Bosques. No sé qué hemos hecho sin su ayuda. No tiene nada que agradecer. Esto lo hace mi país, es ayuda de México. Siempre decía eso don Gilberto. Siempre que le agradecían decía, nada que agradecer. Esto lo hace mi país. Hasta eso no tenía mayor problema. Cuando se corrió la noticia de que en el consulado mexicano estaban dando visas para venir a México, fue aquello, bueno, la oportunidad de salvarse de cómo vivía. Entonces, bueno, ese derecho consular no solo está manifestado en cuestiones teóricas, sino que tenemos ahora el diplomático. Bueno, el derecho consular tiene tratados de la reciprocidad y el derecho interno. Sus funciones son más relacionadas con el comercio, navegación marítima y ejercicio de profesiones. Sí, pero también el salvaguardar a nuestros connacionales en todo momento y en todo lugar. ¿Qué vamos a tener? El intercambio jurídico consular. Bueno, aquí va a cambiar. Vamos a tener a la Convención de Viena sobre relaciones consulares. El derecho jurídico y consular es el elemento jurídico que permite instrumentar la política exterior de Estados de manera sustentable. Cumple el mismo rol que el derecho procesal respecto del derecho de fondo. Los cónsules también a veces hacen actos procedimentales judiciales, ¿sí? Muchas veces los jueces mexicanos tienen que notificar a un mexicano que está, por ejemplo, en Estados Unidos, sin necesidad de recurrir a los organismos judiciales estadounidenses. Nuestros cónsules pueden hacer eso. Y entonces
pueden ayudarnos. En la Convención de Viena, en su artículo 2, dice de las relaciones consulares que el establecimiento de relaciones consulares, ¿sí?, se efectuará por consentimiento mutuo. 2, el consentimiento otorgado para establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos estados implicará, salvo indicación en contrario, el consentimiento para establecimiento de relaciones consulares, y la ruptura de relaciones diplomáticas no entraría en ipso facto la ruptura de relaciones consulares. Es decir, podemos correr a los embajadores, pero los cónsules pueden quedarse un ratito más, no implicará, por eso lo dice, ¿vale? Las inmunidades, estos son bien importantes. La Convención Consular, en su artículo 28 y siguiente, establece las facilidades, privilegios e inmunidades relativos a la oficina consular, tales como el uso de escudo y la bandera nacionales y la inviolabilidad de los locales consulares, la extensión fiscal de los locales consulares y la inviolabilidad de los archivos y documentos consulares. No lo tengo aquí, ya lo tenía, pero cuando don Gilberto renta estos 2 castillos para el refugio de los exiliados españoles, lo primero que hace es poner nuestra bandera y el escudo nacional. ¿Por qué? Porque era el símbolo de que era territorio mexicano y de que no podían ser violados, y de que en cuanto entraban estos castillos, la Reina de Montgrande, estaban en territorio mexicano. Es decir, ya estaban ahí. Por eso cuando renta las habitaciones del Hotel Midi el embajador Rodríguez, pone de inmediato nuestras banderas y ahí da el símbolo de que no debe de ser violentado y la inviolabilidad, cosa que no ha pasado siempre. Bueno, garantizar la libertad de tránsito, de circulación y libertad de comunicación para fines oficiales, y la correspondencia también es inviolable. La valija consular, ya claro, la valija consular es una reminiscencia del pasado. Actualmente todas las comunicaciones pueden ser por otros medios. Del 40 al 54 se consagra la inviolabilidad personal del funcionario consular, de la comunicación por vía diplomática, los casos de arresto y detención, de la inmunidad de jurisdicción para actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones consulares y la obligación de comparecer como testigo, y de algunas exenciones, como el ordenamiento diplomático, se conceden al funcionario consular. Les dejé, por cierto, descanso aquí la presentación, que vieran el documental de Fue el golpe. No tanto por la cuestión política, porque ustedes lo pueden ver y tener sus propias consideraciones. Tuve una muy buena plática hace unos días con Isidoro sobre el asunto, me encantó, porque me expresó sus puntos de vista y yo a él, de verdad, eso me enriquece, lo aprecio mucho. Más allá de la consideración, hubo eventos que sí violentaron los órdenes jurídicos consulares. En medio de las revueltas políticas, es muy fácil que las embajadas sean tomadas por grupos extremistas. Ha pasado en varios países. Entonces, las representaciones consulares son, pues, de manera, pues, normal, inviolables en cuanto a su... No deben de traspasarse, no deben de ser violentadas. Son territorio del país que está ahí. Es decir, igual las aeronaves, y esto lo voy a comentar ahorita, y voy a traer a colación esta parte. Permítame. ¿Dónde dejé? Acá estamos. No, no lo tengo. Aquí estamos. Espérame tantito. Ya. Aquí está. Déjenme, les quiero compartir con ustedes. Ya está aquí. Esta parte que quiero compartir es nada más un breve fragmento de lo que pasó con algunas circunstancias consulares o diplomáticas en esos días del 2019 en Bolivia. Bernie Sanders lo dice, who intervened in that process that's called a coup. Retrocedimos 50 años, estábamos en la década del 70. Si uno lee o se informa de más o menos de cómo son los golpes, ve que se cumplieron con el avance del golpe en las diferentes fases. Decir que lo que está viviendo Bolivia es un golpe de Estado es una tergiversación inaceptable de los hechos. ¿La golpe de Estado? Que no me digan que porque renunció, o sea, usted lo asaltan en la calle con una pistola, el asaltante muy gentilmente le dice, deme por favor su billetera, usted se la da para salvar su vida, ya no fue asalto.
nosotros, porque en Bolivia se interrumpió la democracia, simplemente por eso. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Como cada vez que ocurren cosas así, lo ha hecho México, como lo hizo con nosotros en los años 70. Del mismo modo, mi gratitud eterna. Tampoco tengo nada que ocultar. Respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales, para que les dé comezón. Aunque esto no es lo que nos llevó a tomar la decisión que tomó. Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente. Pero además, ese presidente indígena dejó muy buenos resultados. No tenías policía, no tenías fuerzas armadas, no tenías ni a las instituciones internacionales como la OEA. Entonces hay dos caminos: morir o garantizar vida para seguir con el proceso de cambio. Había una solicitud de ir a rescatar al presidente Evo Morales. Es gustoso de ir por un presidente que transformó a su país, con un hijo de 2 días de nacido, pues una esposa recién salida del hospital. La preocupación de ella es: te pueden matar, ¿qué pasa si el avión lo tumban? Pues yo les decía que lo que hacía era lo correcto y que todo iba a estar bien. Y una vez en Lima, Perú, esperamos a un permiso de sobrevuelo para ir a Chimoré. El permiso evidentemente tardó como unas 3 horas. Finalmente el comando de la Fuerza Aérea que otorgó el permiso para que pudiéramos ir, lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Y nos dicen: regrésense a Lima, Perú. Aterrizamos en Lima, llegan militares para preguntar que sí, qué hacíamos ahí. Y ya les digo, la persona que nos autorizó de la Cancillería de Perú, además los permisos están, nos dijo: bueno, carguen combustible y se van. ¿Así va a ser? Le dije: capitán. Antes de que llegue finalmente, aterrice el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el embajador de Estados Unidos en la OEA, a través de nuestro embajador Gringo González y del canciller Diego Pari, ofrecen un avión al presidente para salir de Bolivia e ir al lugar que él quisiera. Y todas estas situaciones fueron, digamos, demostrándonos que detrás de todas las dificultades que se pusieron para que salga el avión estaba el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Torre de control no nos autoriza el despegue de Lima. Los cancilleres hablan y acuerdan que una vez que lleguemos a Bolivia, regresemos a Perú a cargar combustible. Entonces, en ese entendido es que despegamos. Estábamos ya bastante preocupados. Casi 10.000 personas se juntaron en el aeropuerto de Chimoré para proteger al presidente en el momento que él pueda salir en el avión. ¡Fuerza, fuerza! Hasta aquí lo dejo porque es muy amplio. Pero el asunto es cómo físicamente o de facto, muchachos, nosotros hicimos un acto a través de los cónsules, nuestra embajada, nuestro consulado, nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a participar en este evento, así como lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial, como lo hicimos en otros tantos. El presidente de Argentina reconoce cuando en los años 70, en las dictaduras feroces y terribles de Videla, cientos de argentinos tuvieron que salir a México huyendo porque si no se morían. ¿Han escuchado la canción de Es tan fácil romper un corazón de Miguel Mateos? Y habla de las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón de hoy. Pues se refiere a las abuelas de la Plaza de Mayo, a esas abuelas que les quitaron a sus nietos básicamente las dictaduras feroces. Entonces, hoy este es un pasaje igual. No se los voy a recomendar para que no me digan que el maestro Tello recomienda lecturas subversivas para ustedes. Me acabo de comprar ayer y lo compro porque a mí me encanta leer. En la parte medular lo narra con santo y seña cómo se trajeron algo y cómo fueron violentados nuestros capitanes. Se querían meter en nuestra aeronave, violando nuestro espacio, nuestra soberanía, con las armas, con rifles, con bazucas. Nos narran, no habían dormido nuestros pilotos, les cerraron el espacio aéreo los peruanos, los ecuatorianos, y te das cuenta de que la unidad latinoamericana es un cuento bien grandote, dependiendo quién esté gobernando. Es decir, se puso en peligro. Ahorita lo estoy leyendo, no les digo porque lo acabo de apenas de comprar ayer, y sobre todo para echarme unos pleitos en el Facebook con mis amigos, porque soy medio rijoso a veces, pero de verdad es cuando pasen algunos años lo vamos a leer como un evento
de verdad, en donde no lo compro por la parte política, lo compré porque yo quiero saber cómo se trajeron, cómo operó la diplomacia, cómo estuvo en peligro nuestro avión, nuestros diplomáticos, los amenazaron de muerte, los rodearon el avión, y entonces, bueno, nuestra embajada estuvo en peligro, fue rodeada, pues ustedes lo vieron en el documental, nuestra embajadora fue literalmente expulsada, y ahorita lo voy a compartir esa parte también. Entonces, esa es la idea principal de este asunto, de que muchas veces pues vemos la diplomacia bonita, no, ahorita Mariana nos la compartió en la parte, pues así que suntuosa, padrísima, pero en la realidad a veces se juegan muchos elementos de la diplomacia. Este asunto que les traigo, y otro que sí les voy a compartir, en 1973, aquí está, les voy a compartir esta parte. Don Gonzalo Martínez Corbalá, de este no tengo ahorita video, pero sí quiero comentarles que él fue nuestro embajador, nuestro diplomático. Cuando revienta el golpe de Estado en el 73 y es tomado el Palacio de la Moneda por las fuerzas de Pinochet, cientos de chilenos fueron a nuestra embajada, cientos. Entonces, ¿qué hizo? No se le entregó la entrada a nadie. 5 aviones de Aeroméxico salieron con opositores al régimen, entre ellos la esposa y las 2 hijas del presidente Salvador Allende. Siempre el don Gonzalo Martínez Corbalá decía, lamentablemente era demasiado tarde para el presidente y el gobierno de la Unidad Popular. El golpe estaba decidido. Salvador Allende y su pueblo sufrían las consecuencias de la debilidad, la ingenuidad con que se actuó frente a las Fuerzas Armadas. Todos de alguna manera presentíamos el final y no estaba lejos. Y también sabíamos que la lucha por concretar el socialismo democrático, la vía chilena, ya estaba perdida. Es decir, otra de esas páginas gloriosas dice que 756 perseguidos políticos llegaron a México gracias a su soporte. Más tarde en su país los apoyó generosamente para que pudieran insertarse en la sociedad y encontrar un trabajo e iniciar una nueva vida. Yo de niño conocí a varios que llegaron aquí. Mi papá les ayudaba en sus trámites. Mi papá era gestor básicamente. Mi papá nunca fue un profesional, de hecho en una escuela, pero fue en la vida lo que le dio la posibilidad de tratar a tantísima gente. Yo me acuerdo que íbamos a la embajada de Brasil para solicitar embajadas para Chile. Yo decía, ay papá, ¿y por qué no vamos directo a la embajada de Chile? No, hijos, que no tenemos relaciones diplomáticas porque se rompieron por el golpe de Estado. Entonces teníamos que ir con los brasileños para que los brasileños hicieran el trámite, o los chilenos tienen que ir con los brasileños para que les puedan dar visas mexicanas. Es decir, era todo un show hasta que ya lo remediamos. Pero este tipo de cosas te dan una idea de cómo la verdad de las cosas y en el asunto, pues los embajadas, los cónsules o los embajadores también viven momentos difíciles, muy, muy difíciles. Regreso a nuestra clase. No, aquí estamos. Esto de las inmunidades, bueno, no siempre se viven las inmunidades. Ustedes vieron el comentario, la embajada venezolana fue violentada. La embajada venezolana de Estados Unidos en el 2018 fue violentada también por los que la tomaron. En fin, ¿sí me ven por ahí en la cámara? Sí, profe. Perfecto. Ahora, básicamente, los cónsules tienen la protección de las nacionales, es básicamente su objeto. Y eso es amparar a los nacionales y cuando sufren un perjuicio en sus derechos o en su patrimonio a consecuencia de una acción o omisión del Estado violatorio de sus normas internacionales. Ahorita estamos viendo en derecho internacional privado la parte de extradición y lo que les contaba de Florence Cassés, por no contar con la protección consular, que fue uno de los problemas por los cuales ella, más bien uno de los asuntos los cuales sale, se violaron estas normas. El artículo 5 dice, bueno, ¿cuáles son las cosas de asuntos del consulado? Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía a sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas. No puse todos. Prestar ayuda y asistencia a las naciones del Estado que envían, sean personas naturales o jurídicas. Ay, ya me lo moví.
Velar dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del receptor por los intereses de los menores y otras personas que carezcan de capacidad plena, ya sean nacionales de Estado que envía o en particular cuando se quiera instituir para ellos la tutela de una curatela. Es decir, van a proteger a sus nacionales, a los que están adentro, a los que puedan tener algún problema, y esto no se le respetó a Florence Cassés, y por eso incluso la ministra en retiro Sánchez Cordero, cuando explica el asunto, lo dice: se violaron las convenciones y su derecho a la protección consular. También otra de las cosas que puede hacer los cónsules: comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales, diligenciar comisiones rogatorias, de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y a falta de los mismos, de manera que sean compatibles con las leyes y reglamentos. Por ejemplo, te digo, tú demandas ahorita: oye, señor juez, yo vengo a demandar el reconocimiento de paternidad de tal persona, pero vive en Estados Unidos, quiero que lo emplaces. Sin necesidad de que tengamos que echar a andar el aparato judicial estadounidense, nuestros cónsules y nuestros consulados pueden llevar a cabo estas decisiones judiciales o extrajudiciales. También se pueden diligenciar, se llaman comisiones rogatorias. Eso se ve cuando vemos los temas de cooperación procesal internacional, pero eso lo pueden hacer los cónsules. Otras cosas que pueden hacer: podrán comunicarse libremente con nacionales del Estado. Acuérdate, cuando tenemos un problema, que hubo el terremoto en Haití, lo primero quienes ven a nuestros nacionales son nuestros cónsules, ¿sí? Hay que comunicarse con ellos, visitarlos. Esto fue lo que no se le hizo a Florence. También pueden informar sobre el retraso de circunstancias de un nacional que envía, sea arrestado de cualquier forma o detenido o puesto en prisión preventiva. Estos son derechos que deben tener todo extranjero que es detenido. Inmediatamente debe tener la asistencia consular. Si no le estás respetando ese derecho, como en el caso de muchos mexicanos que en Estados Unidos son detenidos, no les respetan el derecho pues de que sean representados por su cónsul. Entonces pueden incluso por ello alcanzar la libertad. Bueno, no me meto. La expulsión de embajadores es fenomenal. Y me detengo por aquí. Todos los estados libremente pueden expulsar a los embajadores. Y le pasó a la nuestra. Y se los puedo decir. Ahorita déjeme compartir. A la embajadora María Teresa Mercado fue víctima de estas circunstancias. Déjame. Nos pasó. Yo me meto por allá. El gobierno de Yanine Áñez da un plazo de 72 horas para que la embajadora de México y la encargada de negocios de España, así como el cónsul de esa nación, abandonen Bolivia. Conectamos en directo con Pamela Kivek, quien está al tanto de los acontecimientos. Hola Pamela, ¿qué más se sabe acerca de esta decisión? Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Como persona non grata ha sido catalogada la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, y fue expulsada por el gobierno de este país encabezado por Yanine Áñez. Pero no fue la única, sino que diplomáticos españoles como la encargada de negocios Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández también han sido colocados en esta misma categoría luego de que la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Glongaric, explicara que algunos funcionarios españoles trataron de entrar clandestinamente a la residencia del embajador mexicana. Así lo hizo saber pues el gobierno de facto de Áñez en una conferencia de prensa y luego lo reconfirmó a través de su Twitter, en donde explicó que han aplicado la Convención de Viena ante los hechos ocurridos en días anteriores precisamente en la embajada mexicana. Es por ello que en un plazo no mayor a 72 horas los diplomáticos tendrán que abandonar de manera definitiva el país latinoamericano. Bueno, les aplicaron la convención. ¿Ya vieron cómo sí? Entonces, fíjense bien, ya me fue. En un asunto así literal, tal cual está, les van a aplicar la convención. Y entonces, ¿por qué? La Convención de Viena sobre relaciones consulares, el Estado receptor podrá, o diplomáticas, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático es persona non grata, es decir, no se le quiere ahí, y que cualquier otro miembro del personal de misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará a toda esa persona y pondrá término a sus funciones en su misión según proceda. Toda persona puede ser declarada non grata o aceptable antes de su llegada al territorio receptor. Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta el plazo razonable de acciones que le
incumbe en el tenor de lo dispuesto en el párrafo primero, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misma persona que se trate. ¿Qué pudimos haber hecho? Pues haber aplicado una política de reciprocidad y haber expulsado al embajador boliviano. No lo hizo, el presidente dijo, no nos vamos a meter en esas danzas. Pero se dan cuenta cómo sí funciona la Convención de Viena. A la primera que en el medio del pleito, pues agarraron a nuestra embajadora y le dijo el gobierno de facto, es usted persona non grata. Y bueno, pues se tuvo que regresar. Podíamos oponernos a la decisión del gobierno en ese momento, aunque no fuera un gobierno, pues muchos dicen que sí de bueno y otros que era de facto. ¿Podíamos habernos opuesto a esa decisión? No, ¿Qué teníamos? no se puede. ¿Mande? Yo creo que no, ¿no? No, Ahí pues dice que lo pueden hacer cuando quieran y sin exponer motivos. Y sin exponer motivos, simplemente va para afuera. Y sí, al poco tiempo salió la embajadora, ella lo narra después, salió rumbo a Perú, luego a Quito, y de Quito ya vino a la Ciudad de México, porque pues ya no podía quedarse. De hecho, la embajada fue asediada, según ellos mandaron muchos policías porque tenían que cuidar la embajada de que se les fueran a meter. Pero oye, pues te mandaron drones, helicópteros, te mandaron los policías, pues ya estaba muy cantado de que te querían afuera. Pero esta es la circunstancia, la verdad del derecho internacional, del diplomático y del consular. Te digo, tenemos muy bonitas páginas en México, sí las tenemos, desde que recibimos a los exiliados, al exilio español, al paraguayo, al uruguayo, a los argentinos, a los chilenos, e incluso brasileños. En fin, hemos tenido, y ahorita pues todo lo que está pasando con la migración, que no toca en esta clase, pero también es parte de cientos de inmigrantes que están cruzando nuestras fronteras todos los días, con niños, niñas y adolescentes. Hay que darles protección, hay que darles un trato humanitario. Hemos visto escenas crueles en los días pasados con nuestra Guardia Nacional y los de migración pateando a los inmigrantes, y luego los tejanos echándole como si fueran el viejo oeste con látigos y sus caballos. Pues definitivamente no está bien. Ahorita ya no los vamos a ver porque se los llevaron quién sabe a dónde, pero de verdad es esta expulsión pues nada más manifestaba que sí, la Convención de Viena funciona cuando se puede poner en vigor. Vamos a continuar. La inviolabilidad de los locales y las misiones. El artículo 22. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento. Si les comentaba de este asunto, también no solo los locales, también nuestras aeronaves, nuestros barcos que tengan una bandera mexicana. ¿Cómo determinamos que una aeronave, un barco es nacional? Bueno, tiene nacionalidad porque tiene una bandera y un registro ante el Estado. Y el Estado tiene obligación de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión, que se atente. Hace unos meses, en las protestas feministas que estuvieron en la Ciudad de México, no me acuerdo a qué embajada iban a ir por Polanco, todas las feministas, y yo respeto mucho el movimiento, pero iban a ir a una embajada, no me acuerdo, ustedes recuérdenme, y el gobierno de la ciudad tuvo que mandar seguridad para proteger la embajada. Creo que era la canadiense, que está ahí por Campos Elíseos. Y fue lo primero que se tuvo que mandar, seguridad. Imagínate, no le pones seguridad y van todas estas muchachas a protestar. Yo respeto sus motivos, pero a lo mejor no sus manifestaciones, pero tuvo que mandar el gobierno de la ciudad protección para la embajada. Nos lo impone la convención. Y los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa o embargo o medida de ejecución. Incluso las residencias particulares, pero esto dice el 30, del agente diplomático goza de la misma inviolabilidad y protección de los locales de la misión. Esto no le pasó a don Gilberto Bosques cuando los alemanes se enojaron con él porque andaba haciendo lo de las visas y demás, se metieron a nuestra embajada, se llevaron el dinero que tenían en efectivo para el pago de rentas, suministros y demás, el pago de haberes, y se llevaron a don Gilberto detenido con su familia y eran 60, eran 55 mexicanos a Alemania en calidad de prisioneros. Luego nos lo regresaron. Hicimos un canje, se los llevan a Bad Godesberg, a Alemania, en un hotel, sí, en un hotel, pero con otros diplomáticos de Brasil y de otras nacionalidades. Incluso ahí va a ser en un 15 de septiembre, va a ser un grito don Gilberto y va a dar ahí a invitar a todos los diplomáticos. Nosotros agarramos unos alemanes de prisioneros, luego los vamos a canjear
y ya al final de la guerra. Bueno, también violaron nuestra embajada los alemanes, ya al final los nazis, lo detienen a don Gilberto, violan su inmunidad diplomática, se roban los documentos, se robaron el dinero, en fin, pero don Gilberto no se amilanó, al contrario. Hay una escena muy bonita cuando él regresa a México, llega a la estación de Buenavista, cuando era la estación del tren. Ya a muchos no les tocó, a mí sí me tocó viajar México-Veracruz en trenecito. Imagínense 8,000 personas vitoreando a don Gilberto Bosques, viva el profesor Gilberto Bosques, porque les había salvado la vida. Esos son héroes. Un héroe es aquel que pasa por los oscuros túneles de la vida, dejando una luz para los que vienen atrás. Y de eso era don Gilberto, un diplomático. Y no era diplomático de carrera, era un profesor, era docente. Había sido maderista, cardenista. Él fue el promotor del cambio del artículo 3º constitucional, que se le incluyera la palabra socialista. Pero no en el término socialista que pensaban en esos años de la Rusia comunista, ¿no? Lo tenían en otro concepto, pero pues como las buenas conciencias les daba roña, mejor lo quitaron después ya cuando llegó Ávila Camacho. Pero bueno, no me quiero meter por allí. Bueno, muchachos, déjame ver, tenemos 2 minutitos y ya acabamos. La reglamentación internacional, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 63 y el protocolo facultativo. La Constitución 89, fracciones 1 y 2, igual, el presidente va a remover los cónsules generales y el 76 el Senado los va a ratificar. Ley del Servicio Exterior es lo que tenemos para ustedes. Disculpen que los haya traído sobre esta clase sobre historia y demás, pero cuando cobramos historia y cobramos sentido de lo que es el derecho consular y diplomático con pasajes como estos, tiene sentido. Y México tiene esa gran tradición diplomática de asilo, de buenos cónsules, de buenos embajadores, que protegen los derechos humanos. Si algo podemos preciarnos es de eso, de que tenemos esta larga tradición diplomática. Entonces, busquen buenos libros, léanlos, y pues yo les recomiendo mis lecturas, no se las impongo, yo nomás recomiendo. Ahí sí logro leer bien el libro este fin de semana, les voy a contar de qué se trata, ¿vale? ¿Preguntas, comentarios, muchachos? ¿No? Muy bueno, interesante, maestro. Bueno, y gracias por compartirnos eso de las embajadas. Nos vemos la semana que entra para el examen, por favor. Aquel que no tenga la guía, profe. mande. El libro ahorita, bueno, toda la semana no estuvo disponible yo creo que por fallas del sistema. De hecho, también hay fallas ahorita en confirmar la inscripción. Entonces, no sé si nos podría apoyar que se basara en otra bibliografía o algo. No, porque sería difícil ahorita hacerlo. Es solamente sobre ese libro. Ya, por cierto, examen, esa cámara abierta, Ahorita no hay problema, no tengo problema de que estén ahorita aquí de manera así, pero el examen sí es a cámara abierta, por favor. Todos deben estar en cámara abierta. ¿Sale? Bueno, profe, mande. ¿Y de casualidad usted no tiene el libro que nos los puede enviar o algo? No, fíjate que no. No, yo también me gusta consultarlo, lo veo en digital. Pero déjame ver si lo consigo en el seminario. Si lo consigo, de inmediato se los paso. Creo que la maestra Rosa Jiménez Rodea, que son excelentes del seminario, me lo puede prestar y si me lo da, inmediatamente se los mando, ¿vale? Yo hago todo por mis alumnos. Bueno, cuídense porque vamos a la siguiente clase. Gracias. Una pregunta, profesor. ¿La guía se tiene que enviar para...? No, la guía es personal. Es para cada quien. Gracias. Bueno, cuídense porque vamos a las siguientes clases. Nos vemos. Bien, hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.